Buen día, estudiantes de grado noveno. Bienvenidos a esta clase de ética noveno, periodo 2, semana 9. Esta semana 9, pues empezó el lunes 12 de julio y vence hoy viernes 16 de julio. Es decir, que debemos hacer todo lo posible, todo el esfuerzo para entregar esta actividad el día de hoy y podernos ir sin asignación de tareas o trabajos pendientes a descansar este fin de semana. Mm, Básicamente, pues quería comentarles que algunos de los docentes en los cuales pues estoy yo no tenemos el esquema completo de vacunación. En esa medida, hasta que tengamos el esquema de vacunación, estamos disponibles para volver a la presencialidad. No todas las asignaturas pasa esto, somos unos pocos docentes. La mayoría de los docentes, de los profesores, están dando sus clases presenciales. En la medida que podamos, entonces seguiremos con estas clases virtuales y espero que aprovechen no solamente la guía, sino que aprovechen la elaboración del video de la clase virtual. Recuerden que muchos de ustedes solicitaron que se grabaran las clases porque tenían otro tipo de ocupaciones, estaban pues saturados con muchos trabajos, muchas actividades, y es bueno entonces que honestamente y éticamente pues demos un tiempo para resolver y continuar con nuestra formación, aprovechando estas herramientas tecnológicas que en mi concepto son muy buenas. Bien, esta actividad de ética, pues la pueden enviar al correo jipineda@educacionbogotá.edu.com. Estas actividades virtuales, a medida pues que los docentes vayan entrando a la presencialidad, van a ir yendo disminuyendo. Es algo importante. Continuando con el tema que veníamos trabajando antes, pues de hacer la cohesión con el programa Hermes, veníamos trabajando toda la parte de la secuencia didáctica Me Comunico Responsablemente. Eh, si ustedes son conscientes, pues digamos que nuestra asignatura tiene algo importante que es el pensar qué voy a hacer, qué voy a decir, cómo lo voy a hacer y cómo voy a actuar. Entonces, muy importante esta parte de la comunicación. Lo primero es que la actividad uno, pues es una actividad muy fácil, dice, observa las imágenes a continuación. Ahí se presentan entonces 12 imágenes. Organiza estos medios de comunicación colocando el número correspondiente al orden en que fueron apareciendo en la historia de la humanidad. Entonces, para no equivocarnos, yo les tengo una sugerencia y es que pueden colocar ese orden buscando invención del periódico, por ejemplo, que sería este número de acá. Si él me dice 1642, es una fecha cualquiera. Entonces, lo que vamos a hacer es que a un ladito ponemos 1642 y lo que hago es poner todas las fechas. Después de que tenga todas las fechas, pues ahí sí las organizo cronológicamente. Entonces, vemos pues una estación de radio, vemos lo que es internet de un computador, un celular para realizar llamadas. En este caso no se ve que sea un smartphone. Aquí tenemos una imprenta, ¿sí? Aquí tenemos también, al parecer es una imprenta. Aquí tenemos lo que es un fax y tenemos otros elementos, computadores, ¿cierto? El portátil, el de scope, el de pantalla plana. Estas son versiones pues de esa situación. La escritura, cuándo fue que se desarrollaron los primeros medios de escritura. En fin, entonces la sugerencia de colocar por años yo creo que les va a permitir que no se equivoquen en esa respuesta o en esa actividad. Piensa éticamente. Esta sección de piensa éticamente, entonces en este caso tiene 3 preguntas donde tenemos ventajas y desventajas. ¿Consideras que la evolución de los medios de comunicación ha mejorado totalmente la vida del ser humano? Bien, hay muchas formas de contestar esta pregunta. La forma que no debe ser contestada es
Sí, pero no se sabe por qué, ¿cierto? ¿Por qué la evolución de los medios de comunicación ha mejorado la vida del ser humano? Entonces, la idea es que contestemos el por qué. Sí, porque, no, porque, y sentemos un precedente con nuestra opinión. La actividad entonces continúa diciendo, realiza un paralelo con las ventajas y desventajas de los medios de comunicación teniendo en cuenta los siguientes interrogantes. Entonces tengo la primera pregunta y ahí sí, después de que la contesté, voy a ventajas y desventajas y entre las ventajas y desventajas voy a llenar con dos preguntas ese criterio. ¿Cómo se vivía sin ellos antes? ¿Mm? Bien, esa no es una forma de contestar. ¿Sí? Bien porque o mal porque, en fin. ¿Cómo si se vive sin ellos en zonas apartadas? Cuando vamos pues de pronto de viaje, podemos observar ese cambio, esa modificación. En mi caso, considero que es bueno a veces tener el día de la no tecnología. Eh, Tengo una familia conocida que ellos hacen el día de la no tecnología y en el día de la no tecnología todos deben de proponer una actividad para que la realicen juntos sin utilizar elementos tecnológicos, ni el televisor, ni el celular, ni el computador. A veces se ponen a dibujar, juegan parqués, juegan ajedrez, dominó, scrabble, bueno, en fin. Entonces es una oportunidad para compartir en familia y no tener y tener ese día de la no tecnología como algo para hacer actividades pues que, que están aparte de lo que siempre hacemos. ¿Mm? La fuente, entonces, recordemos que pues, esta guía y siempre hemos trabajado pues ética, aparte del programa Hermes, que es una fuente pues para todas las guías que hemos desarrollado con ellos, pues nosotros hemos trabajado con el texto guía del Ministerio de Educación Secundaria Activa, Ética Grado Noveno, 2012, disponible en PDF por Internet. Bien, continuando entonces con pues la última página de esta guía, son solo 2 páginas porque vamos a estar enviando información cada vez más continua. La verdad es una de las características de la comunicación. Se debe comunicar en forma veraz lo que sucede. Veraz está asociado con verdad, por eso se escribe con V. Y vamos a contestar entonces algunas de las preguntas y hacer las actividades que se proponen en la guía. ¿Crees que esto es cierto? Esa afirmación que acabamos de leer. Piensa en una noticia que haya sucedido en tu comunidad o en tu región y que haya impactado la vida en esa comunidad. ¿Fue comunicada en forma veraz o tal vez ni siquiera salió en ningún medio de comunicación? Entonces, pues vamos a argumentar este punto. ¿Qué piensas acerca del sobrepeso y del sedentarismo de los niños y jóvenes en la actualidad debido al mal uso de la televisión y los juegos de video? Entonces, yo sé que muchos de ustedes son fans de los juegos de video, no le veo ningún problema. En algún tiempo, Combat Mortal fue lo mejor para mí. Y, pero digamos que esto puede traer algunas consecuencias, ¿no? De pronto estrés por no ganar todas las partidas. En fin, contestar esta pregunta. ¿Consideras que la responsabilidad del medio de comunicación o de los hábitos que se han implementado ahora en las familias? O sea, tenemos responsabilidad. Eh, Hace poco yo hablaba con mi hija, pues, de que uno ve eh, digamos que cosas en televisión, hasta donde de pronto el niño necesita ver esa información. O sea, quiero que hagamos un paralelo, que una cosa es un adulto con 18 años de edad y otra cosa es un niño de 9 o 8 años donde el mundo de él es otra situación. ¿Hasta dónde la información que manejamos los adultos la debe manejar un niño? ¿Mm? Y pues valga la pena decir que hay información que tienen los adultos y que no deberían ver los niños. Realiza una propuesta acerca de los hábitos.
que se deben tener actualmente para evitar los problemas que están acarreando el mal uso de los medios de comunicación en los niños jóvenes actuales. Voy a darles un ejemplo. Es que, digamos, he visto como es un tema bien álgido, pero es bien importante. Como adultos tenemos derecho al desarrollo de nuestra libre personalidad y de nuestra preferencia sexual. Sin embargo, eh, digamos que en los canales de niños como Disney, Nickelodeon, en fin, todos estos canales, pues ha aumentado lo que es la propaganda del movimiento LGBTI. ¿Consideran ustedes que esa información es válida para un niño de 8 o 9 años o para un niño menor de 18 años? ¿O consideran más bien que deberíamos analizar que estamos siendo influenciados y estamos influenciando a nuestras generaciones con información que pues les está, digamos, vulnerando un derecho muy importante? Quiero que todos pensemos que cuando nosotros desconocemos algo y eso de pronto más adelante nos afecta, hubiéramos querido no conocerlo. Entonces, ese derecho se llama el derecho a la inocencia. ¿Mm? Es decir, así como tenemos derecho a la información, también deberíamos tener derecho a la no información. ¿Por qué no? Hay cosas que no deberíamos ver. ¿Mm? Hace unos años, por ejemplo, el periódico del Espacio, pues que en algún momento decidieron quitarlo, era un periódico, en mi concepto, bastante, de un corte bastante cruel, donde se mostraban pues los cuerpos de personas fallecidas. ¿Hasta dónde eso es importante? Para un niño eso es importante, inclusive para un adulto eso es importante. Son cosas que tenemos que pensar. Los medios de comunicación nos pueden llevar a sentir emociones y sentimientos. ¿Hasta dónde pues son buenos o no? ¿Hasta dónde podemos ponerle límites y más bien apartarnos de eso? Bien, realiza entonces esa propuesta de cuáles hábitos. Ver menos noticias, de pronto, en lugar de ver ese tipo de noticias, mm, proponer otras actividades. Hay algo que me gusta mucho y es ver noticias internacionales acerca de Colombia. Creo que es una versión no sesgada de la información que podemos tener y la recomiendo bastante. ¿Los medios de comunicación en Colombia están cumpliendo con los fines de servicio? Bueno, no sé. Algunos pensamos que sí, algunos pensamos que no. Expresa tu respuesta en un párrafo corto. ¿Listo? Bien. Entendemos por. ¿Listo? Ahí hay una sección que me define qué es hábitos. Entonces, definamos qué es hábitos. Hábitos consiste en una costumbre adquirida por la repetición de una acción. Los comportamientos que se derivan de los hábitos generalmente no requieren el raciocinio o pensar con la razón. Y como diría Aristóteles, un filósofo, los hábitos predisponen a las personas para realizar de manera casi perfecta una tarea o actividad. Es decir, que el hábito pues me genera experiencia, sobre todo para el trabajo, ¿verdad? Por eso ahora, más que de pronto estudio, debemos analizar en qué queremos trabajar y empezar a hacer cosas para capacitarnos en eso. Porque muchas de las empresas, a través de su área de recursos humanos, le piden a uno más experiencia que educación. Usted puede tener toda la educación, pero si no tiene experiencia, probablemente no le den el cargo que usted está esperando. Es algo que debemos analizar. Sin embargo, hay hábitos que pueden considerarse positivos como leer, realizar las tareas a tiempo y bien, organizar el cuarto, estar siempre bien presentados, observar prácticas de higiene personal y del ambiente donde se vive, es decir, la verdad, y hábitos negativos como mentir, ver televisión en exceso, consumir grandes cantidades de comida, llegar tarde, entre otros. Bien, bueno,
algunas cosas por cultura, decía Kenji, que ha vivido aquí en Colombia, Yoki Kenji, que ha estado en Ciudad Bolívar, que pues el japonés es muy estricto y por cualquier cosa toma la decisión de suicidarse. El colombiano es muy fresco y por cualquier cosa no cumple con sus responsabilidades y se justifica. Entonces, debemos pensar que todos los extremos son malos ante esa situación de los hábitos. Bien, en esta sección tenemos, encuentran la siguiente sopa de letras 6 palabras relacionadas con la temática. Pues, ¿cuál temática? De los medios de comunicación. ¿Mm? Y lo que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, encontré la palabra bótica. No sé hasta dónde bótica pues sea algo relacionado, porque bótica es una farmacia. Antes le decían bótica a una farmacia. En cambio, encuentro verdad, y verdad sí es algo relacionado con los medios de comunicación. Entonces, busquemos 6 palabras relacionadas con la temática. Si no está relacionada con la temática, no va a valer, porque pues no está relacionada. Ahí me está diciendo que tiene que estar relacionada. Por ejemplo, esto de bótica, no. Voy a ayudarles con otra. Aquí me dice ética. Por supuesto que sí. Listo. Después de que hemos desarrollado esta actividad, entonces llegamos aquí al último punto de esta pequeña guía y que me dice, observa las imágenes de los siguientes programas de televisión y contesta las preguntas. Ahí quedamos. Miremos esta imagen y recordemos, cuéntenme de qué se trata esa serie de televisión, si alguien la vio, de qué se trata esa serie y si en realidad pues eso forma o no forma a la persona, qué tipo de programa es, para qué tipo de población es, de pronto hasta con qué propósito fue creado. Listo. Aquí terminamos entonces nuestra guía de ética, una guía corta. Volvemos entonces a tener clases semana a semana. Ya se acabó esto de semana 1, semana 2, en fin. Ya se acabó también ese proceso de 100% virtualidad. Vamos a tratar de retornar a la presencialidad. Por favor, aunque yo no lo estoy haciendo pues por cuestiones de salud en el momento, espero que ustedes se cuiden y cuiden de sus compañeros, de sus familiares, de los suyos. Si todos tuviéramos la conciencia, pues esto no se hubiera extendido tanto, porque nos estaríamos cuidando. Un abrazo, espero que estén muy bien. Saludo cordial.